estamos como entidad y como iglesia a punto de entrar, o si no es que entrando a la tierra prometida. Entonces, imagínese usted, ¿qué tiempo preferiría usted en un análisis así, haber vivido o vivir? ¿Ser de los primeros cristianos? ¿Haber estado allá en el aposento alto? ¿O ser de la iglesia de hoy? De la iglesia de hoy, cuando dice la palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y cuánto, dice la palabra, los antiguos y los profetas desearon ver este tiempo, hermano? Imagínense lo que les fue mostrado a ellos, así como Eliseo tenía ojos para ver lo que el Señor le mostraba, no así Giesi, ¿verdad? Como nos recordaba el tiempo de la profecía hoy. Por eso es que necesitamos sentidos ejercitados y poder ver el mover de Dios hoy. Poder ver al Señor en nuestras vidas hoy y poderlo ver en la familia también, ¿verdad? Ya que hoy es viernes. Porque, hermano, cuando nosotros vemos al Señor, crece nuestra fe. Somos llenos de paz, de esperanza, de confianza. Hoy que la hermana ministraba las ofrendas, decía, darle al Señor espontáneamente. ¿Qué ocurre con la espontaneidad? Si nosotros creemos y sabemos, o con los ojos de la fe, vemos al Señor delante de nosotros, surge una espontaneidad. Y le damos a Él nuestro corazón, le damos nuestro tiempo, le damos nuestra vida. Y también pues en el tiempo al venir al alfolí, ¿verdad? Con alegría y con gratitud lo hacemos. Y no hay que hacerlo por obligación, no hay que hacerlo por necesidad o porque los demás lo hagan, sino que, como decía el versículo que ella leía, espontáneamente, pero en una reacción porque Él se le ha manifestado a usted. Por eso hay que venir con fe a la reunión, hermano. Con fe de que usted viene a un encuentro con Él aquí. Con la fe de que usted viene a adorarlo y para que Él se manifieste. Él es espontáneo también. Él reaccionó a la fe de la mujer sirofenicia. Él reaccionó a la fe de Cornelio, o a la fe del centurión. Entonces nosotros también, como iglesia, porque no venimos a una reunión meramente terrenal, venimos a un Mahanaim. Aquí hay un campamento que facilito vemos todos, pero es necesario que con la fe veamos el otro campamento también. Y entendidos, porque si no, entonces, hermano, solo para estar un rato bien rico aquí con aire en la silla vinimos, ¿verdad? Entonces, por eso le decía que vivimos un tiempo hermoso, por lo que nos está tocando y por lo que viene para nosotros como iglesia, y por lo que el Señor está derramando y está habilitando y trayendo para nuestras vidas ahora. Estamos viviendo el tiempo antes de la tribulación, y dice la palabra, ¿verdad? Y yo como se lo digo, ¿verdad? No lo ayudo mucho tal vez. En vez de decirle un tiempo de gloria, estamos viviendo el tiempo antes de la tribulación. Parece que da más bien temor, pero no, dice la palabra, que antes del día grande y terrible hay un mover y una ministración del espíritu de Elías. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que la manifestación o la ministración del espíritu de Elías va a traer unidad familiar, va a traer esa compenetración como familias, padres e hijos, hijos y padres, y nosotros vemos para afuera y vemos un mover opuesto, entonces ¿a qué estamos siendo llamados? A conquistar. A conquistar. Implica una pelea, hermano. Y hay una violencia y hay una batalla, como nos decían también las profecías, ¿verdad? De parte del enemigo hay una violencia para destruir, para separar, para dividir, para matar, para robar. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia gloriosa, comparada
con un ejército abanderado en orden de batalla. Tenemos que estar con la armadura puesta. Valientes, valientes. Por eso necesitamos ver al Señor. ¿Cómo estaba Giesi al no ver al Señor? Con miedo y temor. ¿Cómo estaba Eliseo? Tranquilo, hermano. Si Eliseo estaba viendo el ejército celestial, el ejército angelical que había a favor de él. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en este tiempo también en cuanto a la familia, hermano, y varias veces hemos tocado este punto tal vez para introducir el tema de los viernes, al contextualizar el mover del espíritu de Elías, pero al irnos a la vida de Elías, al mover del profeta Elías, en el tiempo de Elías había crisis. En el tiempo de Elías dice que había muchas viudas en Israel. En el tiempo de Elías había también escasez, había hambre. En el tiempo de Elías también había persecución. Si no, preguntémosle a Elías. O allá que nos cuente el ver de Elías, cómo te fue, contame, hombre, cómo fue con cuando degollaste a aquellos 850 profetas, ¿verdad? 400 de Baal y 450 de Acera. Pero cómo te fue cuando te persiguió, cuando te mandó aquel texto, Jezabel. Persecución, persecución. ¿Qué hubo también? Acab se casa con una mujer con la que no debía casarse y ahí hubo usurpación en la casa de Acab, en la familia de Acab. Entonces entró en un desorden la familia. Y eso hubo también en el contexto del tiempo de Elías. Hoy día, hermano, también hay una persecución contra la familia, contra el matrimonio, contra los hijos, contra la monogamia. Un tiempo atrás se decía, la monogamia es la hormona del amor, creo que decían. ¿Alguien escuchó eso? Ahora ya no, dice. Ya no es, ¿verdad? El tener una sola esposa, ¿verdad? O una sola mujer o viceversa, un solo esposo. Entonces, hermano, esto es una señal para las familias de la iglesia del Señor. Es una señal. Y también es una alarma para nosotros, para que revisemos cómo estamos en casa, cómo estamos como familia. Y si en algo necesitamos, yo necesito, hermano, en mi familia, necesito la administración del espíritu de Elías y la ayuda del Señor. Pero hay buenas noticias en la palabra, que la ayuda viene del Señor, hermano. Y en este tiempo, Él nos va a dar la victoria en la familia. Es más, hoy, ¿a qué venimos nosotros? A ser ministrados, pero también al adorar al Señor, al rendirnos a Él, al exponernos a su palabra, venimos no solamente a escuchar un mensaje, hermano, como una charla, venimos a ser impartidos por el Espíritu que hay a través de la palabra predicada, a través de la palabra enseñada también. Es como cuando Pedro, hermano, predicaba por el bautismo y la gente estaba siendo bautizada. Porque no era una charla. Si podemos, para que me entienda usted, ¿verdad? Una charla pues nada más intelectual, sino también el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Nosotros al exponernos a la palabra estamos recibiendo vida y vida del Espíritu. Entonces, hermano, al ver la nueva temporada que el Espíritu Santo nos marca, nos muestra y nos está introduciendo en contra de todo ese mover que hay afuera, vemos que es un tiempo de que, y por la proclama también, hermano, es un tiempo en el que debe haber reconocimiento en la familia. Para que, hermano, nosotros comencemos a ver también lo de Dios en ellos. Digo, en los miembros de su familia, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, viceversa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a las hermanas. Porque si no, entonces, hermano, ensimismados o con egoísmo, porque es parte de lo que está enseñando el sistema antifamilia.
¿verdad? Usted tiene decisión, le están enseñando ya a los niños. Usted tiene decisión de decidir lo que usted quiere ser en su género. Entonces, mire usted cómo los están llevando al egoísmo y a estar ensimismados. No sé si los chicos conocen esa palabra, pero pensar solo en ellos, pensar solo yo, y nadie más que yo. Entonces, hermano, ese mover, esa enseñanza, esa administración, que a veces nos está robando hasta la atención de nuestros hijos en la mesa del comedor, hermano. Me refiero cuando están comiendo y están con el celular en la mano. Que el Señor nos ayude y que sepamos nosotros proceder en contra de todo lo que quiera traer la división o que quiera robar la vida de nuestros hijos y robar la vida de la familia, robar la vida de comunión en la familia. Entonces, hermano, es necesario que veamos con los ojos del Señor en nuestras familias. Y es tiempo entonces de que sepamos reconocer, así como aquellos dos espías mirábamos el martes, comenzaran a ver la tierra, lo que el Señor quería que vieran. Solo 2 espías vieron como Dios quería que vieran y los otros 10 no miraron bien. Así también en nuestra Canaán familiar, sepamos ver lo que Dios quiere que veamos. Y por no saber ver, por no saber reconocer lo de Dios, hubieron familias que se destruyeron, hubieron hermanos que se pelearon casi al punto de matarse, como uno de los ejemplos que le traigo hoy. Y cómo y cuánto la palabra nos enseña y nos aconseja para que vayamos en contra de eso. Entonces, quiero mostrarle un versículo aquí acerca del reconocimiento. Y este es Esther 6:3, allá con Mardoqueo, Biblia al día, 1989, dice: ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Hermano, parte de lo que usted puede ver en este pasaje, y usted ya lo conoce, es que cuando el rey le traen el libro de las memorias y encuentra con que Mardoqueo lo había salvado de ser envenenado, de morir en manos de Bigtán y Teres, un plan que tuvieron estos dos. Mardoqueo lo escuchó a la puerta y lo hizo dar a conocer al rey a través de Esther. Quedó escrito, pero no había sido honrado. No había habido un galardón, un premio por lo que Mardoqueo hizo. Pero entonces el rey una vez fue inquietado a pedir el libro de las memorias y se dio cuenta de eso. Y entonces él, preguntándose esto aquí, ¿qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Escuchó que alguien andaba en el patio y dijo: ¿quién es el que anda por ahí en el patio? Y le dijeron: Amán. Amán anda ahí, que venga Amán. Justo alguien como a él, pensó el rey, es a quien le puedo preguntar qué hacer con lo que ocurrió aquí con Mardoqueo. Y entonces usted sabe que Amán era el enemigo de Mardoqueo y de todos los judíos. Y entonces el rey le pregunta a Amán: Amán, ¿qué es lo que tú crees que debería de hacerse con aquel que ha hecho un bien en el reino? Y aquí yo ya quiero que vaya aplicándolo a su vida. ¿Qué es lo que ha de hacerse con aquel que ha vivido en obediencia para el reino del Señor, para el reino de Dios? Y aunque tal vez no ha habido un reconocimiento, el Señor va a hacer memoria, porque Él tiene un día señalado para nosotros. Él tiene un tiempo señalado para que venga con galardón a nuestras vidas. Por eso siempre hay que esperar. Por eso siempre hay que buscar la obediencia.
Hijos, jóvenes, a veces la impaciencia nos hace tomar malas decisiones. El no saber esperar nos hace tomar malas decisiones. Pero el Señor va a hacer memoria. Y entonces Amán comienza a decirle al rey todo lo que él considera que hay que hacer con aquel que hizo, porque Amán creyó que era para él todo ese honor y ese reconocimiento. Pero lo que le quiero decir también es que al final quien le tocó reconocer y el que fue usado para traer todo ese reconocimiento a la vida de Mardoqueo era por su enemigo. Entonces yo le digo algo, padres, madres, hijos, si ha habido algo que ha venido en contra y ha traído tal vez persecución y derrota, el Señor va a hacer que aún a través de aquellas áreas en las que hemos sido derrotados, vamos a ser reconocidos, vamos a venir a ser fortalecidos y vamos a tener victorias. Llámese un mover, llámese alguien en contra, aun si son personas las que han deseado el mal. Nosotros nos toca mantenernos en obediencia a la palabra, en obediencia para el Señor, pensando en el reino de Dios. ¿Cuál es el mandato? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Los galardones, los reconocimientos vienen por añadidura. ¿Cuándo? En el tiempo del Señor. El Señor no se va a olvidar de nosotros, hermano. Lo que pasa es que entre nos toca ser obedientes y el tiempo del galardón, hay un proceso de formación para nosotros. Porque el Señor sabe en qué tiempo hacerlo. El Señor sabe en qué momento, ¿verdad? Entonces, hermano, este tiempo será para reconocimiento, para todos los que han trabajado o han hecho algo para el reino. Y se va a hacer memoria de usted. Se va a hacer memoria de ti. Jovencitos, hijos, qué hermoso es que aunque tal vez nos han ignorado o el hombre nos ignore, hasta los servidores en la iglesia tal vez nos pueden ignorar porque no lo vemos todo, hermano. No podemos ver el corazón, pero el Señor sí ve nuestro corazón. Él sí ve nuestro corazón. Él, así como inquietó al rey, así va a inquietar a los demás. Mire, aquí usó un enemigo. Un enemigo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Vivir en rectitud, en la justicia del reino. Casa de justos somos. Su casa es casa de justos. Y díganle al justo que le va a ir bien. Díganle al justo que espere en el Señor. A su tiempo va a venir el galardón. Esperemos en Él. Confiemos en Él. Mardoqueo fue un hombre de carácter para esperar en el Señor. Valiente también, porque enfrentaba algo bien fuerte acá en el reino. Acompáñenme aquí, y Dios santo, vamos adelante con los minutos. Deuteronomio 21:17, este versículo bastante usado ahorita en el ministerio por la proclama. Esta es la versión Serafín Aucejo. Dice: deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada. Mire, me gustaba cuando miraba a la mujer menos amada. No sé a quién le esté hablando el Señor hoy. Puede ser hombre también. El Señor o se deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada. Si hemos sido menospreciados, despreciados, olvidados, rechazados, apedreados, heridos, traicionados, ahí cabemos. Ahí cabemos.
porque la primogenitura no es necesariamente para el primer hijo, físicamente hablando. Porque aquí está hablando en un contexto, usted puede verlo nada más aquí, con la ley de la primogenitura en el Deuteronomio. Y dice, al que entregará al primogénito se le entrega doble porción de cuanto le pertenece, porque de este hijo, primicia de su vigor, es el derecho de primogenitura. ¿Verdad? No quiero detenerme mucho aquí, porque lo que quiero avanzar aquí es para que hablemos de la temporada de reconocimiento en la familia. Todos en casa, como seres humanos, necesitamos reconocimiento. Como padres, ser reconocidos como protectores, como proveedores, ¿verdad? El esposo necesita ese reconocimiento a través del respeto, ¿verdad? De la honra. La esposa, el reconocimiento a través de sus necesidades, el cariño, ¿verdad? Ser tratada como vaso más frágil o delicada, ¿verdad? Los detalles, ¿verdad? La fidelidad de parte del esposo y también la obediencia y el respeto de parte de los hijos. Las hijas como princesas, ¿verdad? Ser escuchadas, recibir el consejo de mamá, el apoyo del padre como figura varonil, ser ese hombro, ¿verdad? Recibir el sustento, recibir la protección como hijas y como hijos varones, ser escuchados, apoyados, tener el sustento también requerido, la protección, reconocerle sus logros, ¿verdad? Hay varias cosas que podemos mencionar en la familia y en este tiempo. Hemos de cuidar la familia de todo ese mover que hay contrario. Entonces acompáñenme por favor y veamos aquí Job 19, 14 y 15, ¿verdad? Qué raro está esto. Esta es la Biblia Dios habla hoy. Dice, y está hablando Job, mis parientes y amigos me han abandonado. Los que vivían en mi casa me han olvidado. Mis criadas me tienen por un extraño. Ya no me reconocen. Y ahí en el contexto usted puede ver que habla aún de los amigos, ¿verdad? Y en otras versiones también habla de amigos, aquí en el verso 14 y 15. Pero esta versión me llamó la atención porque decía, los que vivían en mi casa me han olvidado. Entonces vemos aquí a un padre, vemos a un esposo ignorado, sin recibir el reconocimiento, ¿verdad? Y entonces vemos lo contrario, pues, a lo que somos llamados a hacer. Y el Señor, en la figura paterna, por lo que él mismo ha puesto por cabeza al varón en la casa, necesita ese reconocimiento. Y ahí es donde esposa, hijos, es necesario ver, es necesario atender y es necesario cumplir. Porque incluso, pues para los hijos, ¿verdad? Hay un mandamiento con promesa, ¿verdad? Y a nosotros también, por supuesto, como hijos de nuestros padres, va a haber bendición, va a haber vida para cuando honramos a nuestros padres. Pero aquí miraba esta parte con el esposo, ¿verdad? Y aquí el esposo procede por lo que vemos en la palabra, el reconocimiento como cabeza familiar. Y aquí Job se queja, dice, los que vivían en mi casa me han olvidado. Y pues podemos ver algunas historias. Y escuchaba hace poco a alguien decir, hijo,
le decía un abuelo a un padre y le dice: hijo, si los hijos no te llaman, están bien. Y cuando llaman, ya sabe para qué te llaman. Pero ese no es el modelo, por supuesto. Estoy diciendo lo que ese abuelo le contaba a su hijo ya, que es un padre. Pero en la palabra nosotros somos llamados para que en casa el hombre sea o tenga ese reconocimiento. Y ese es el orden de Dios. Y ese es el orden del Señor, ¿verdad? Mire el verso 16 y 18. Y sigue diciendo Job: si llamo a un criado, no contesta, por más que se lo ruegue. Si me acerco a mi esposa, me rechaza. Y ahí tenemos tela que cortar, ¿verdad? Y qué enseñar y qué ministrar, digo, para hacer batalla en contra de todo el mover, ¿verdad? Porque cuando hablamos del matrimonio, no solamente es el mover espiritual contrario que hay, sino también, hermano, el afán, el cansancio, las diferencias o la indiferencia. Y aquí ya vamos a hablar también con las esposas, por supuesto, porque, ¿verdad? Una esposa puede decir: ah, no, pues si es que, ¿cómo voy a querer, cómo me va a agradar que se acerque si es tosco, si es grosero, ¿verdad? Entonces, hermano, tal vez hoy es una reunión de familia. Aquí estamos atendiendo la familia, ¿verdad? Y es importante recordar no solo los roles conforme a la palabra, sino el reconocimiento que cada uno necesita. ¿Para qué? Para hacer esas familias que, así como las familias hebreas tenían marcado el dintel de la puerta con la sangre del cordero, esa sangre del cordero estaba en el dintel de la puerta de las casas hebreas porque habían sacrificado cordero y se lo estaban comiendo. ¿A qué voy con eso, hermano? Las casas hebreas fueron protegidas del ángel destructor porque vieron la sangre. Entonces es importante, hermano, que nuestras casas estén alimentadas por los mandamientos del Cordero, las instrucciones del Cordero. ¿Y cómo vamos nosotros a entender, a recibir, a atesorar y a poner por obra los mandamientos del Cordero? Si tenemos al otro Consolador, porque Él dijo: yo rogaré al Padre para que les envíe al otro Consolador y Él les enseñará todo lo que he dicho y se los recordará. Entonces, hermano, tener el dintel de la puerta marcado con la sangre de Cristo es porque nos estamos comiendo el cordero completo. Y eso se lo digo por el contexto de esa noche, antes de salir de Egipto. Se estaban comiendo todo el cordero asado, patas, entrañas y cabeza. Que todo el cordero esté en nosotros. Que todo el cordero esté en nuestras familias, para que seamos guardados a través de su sangre, pues, del destructor, el que quiere destruir hijos, matrimonio, familias. Entonces, hermano, mire, dice aquí el esposo: si me acerco a mi esposa, me rechaza. A mis propios hijos les repugno. Aún los niños me desprecian. Apenas me levanto, hablan mal de mí. Y más ahora, hermano, que el movimiento del anticristo busca desvalorizar la familia, busca desvalorizar el matrimonio. Ahora miraba un titular por ahí, decía, ay Dios mío, ¿cómo decía? Yo no sé si lo apunté por aquí. Ahí está. Ahora existe la no monogamia consensuada entre la pareja o el matrimonio. La no monogamia consensuada, es decir,
Esposa y esposo se ponen de acuerdo para que la esposa tenga otro varón o tenga aventuras con otro varón, pero de acuerdo, puestos de acuerdo. ¿Qué le parece? Y viceversa también. Entonces, hermano, se busca desvalorizar el matrimonio, el valor del hombre también. El valor del hombre también. Y hay bastante enseñanza hoy día. Y que por cierto, un movimiento feminista está enseñando también acerca de cómo ser masculino hoy. Por eso necesitamos venir a la palabra, ¿verdad? Y no digamos el de la mujer. Y hermano, ¿quién más le va a dar un lugar de honra a la mujer que el Señor? Y a través de la palabra. Por eso tenemos que atender la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, el espíritu de Elías traiga unidad en el corazón de la familia, unidos contra todo mover de tinieblas que haya hoy. Y eso el Espíritu Santo nos dé sentidos ejercitados. Por eso necesitamos ir a la madurez, porque esa es una señal de un maduro. Padres maduros, hijos maduros, espiritualmente hablando. Y que eso traiga estar juntos. Que la hija entienda y diga: mami, realmente lo que yo necesito es platicar esto contigo. Dame tu consejo. No puedo ir a pedir consejo donde mi amiga de Facebook o de Instagram. Una hija madura o un hijo maduro, temeroso de Dios por la palabra, en su corazón, atesorada en su corazón, haciéndose uno solo en familia, haciéndose uno. Si le avancemos, hermanos, solo estamos con el esposo aquí, pero todos, adultos, niños y jóvenes en casa, buscando la madurez. Mire también, usted sabe lo que dice acá, 1 Pedro, Dios habla hoy, capítulo 3, versos 5 y 6. Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Mire, y esto va a ser un tema en matrimonios, hermano. Confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Y ahí hay que ver, miraba yo, hermano, en esa cuestión, porque tampoco es la mujer va a hacer todo lo que le pida el hombre, no importa en qué orden. No, porque ahí dice, si hacen el bien, ¿qué implica? Que la esposa se sujete al varón, pero conocedora y entendida de la palabra. Abigail era una mujer hermosa, pero dice que era entendida. Y ella, no él, no el esposo, ella salvó su casa y salvó su nombre también, porque el marido no quiso entender, era un necio. Entonces así las hermanas, ¿verdad? Por eso le digo, vamos a hablarlo en otro tiempo, porque Efesios también habla, ¿verdad? Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, hermano, avancemos por favor en el tiempo que nos queda. Primera de Pedro 3:7, punto número 2. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denles el honor que les corresponde. Ahí está, mire, el reconocimiento para las esposas, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes, a compartir, ahí es donde en otra versión dice coherederas, a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Mire, a compartir la herencia en Dios, no solo la chequera, toda la herencia, hermano, implica todo, mucho más que la chequera y el salario suyo, esposos. Ni un amén de las esposas. Me dejaron solo, me vendieron. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones.
Llega el esposo donde el Señor, padre, necesito que me ayudes con este negocio. Mira, este cliente que tengo difícil no me quiere pagar. ¿Para dónde? Si no ha tratado bien a su esposa. Señor, no me han vuelto a llamar del trabajo. Señor, este cliente lo perdí. Señor, es que esto no me sale bien. Trate bien a su esposa. Conexión directa, línea directa con el cielo. Denles el honor que les corresponde, como a coherederas. Coherederas. Y esto solo por ir un poco rapidito, hermano, con cada uno de los roles en el núcleo familiar. Entonces las esposas, coherederas. Las dos firmas en el cheque. Los dos firman en la chequera. Ella tiene las claves y las cuentas, el acceso a todas las cuentas de banco y a las cuentas de las redes sociales también en el celular. Coheredera. Coheredera. No sierva, no sirvienta. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Este versículo me pasa el tráiler a mi hermano. Porque yo no llego, no sé qué nota llego aquí, hermano. Algún día tal vez llegue a un 50% de calificación. Le ruego al Espíritu Santo me ayude. Y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, aquí en este versículo hay un retiro para matrimonios, solo con este versículo. Porque hermano, imagínese usted, ¿qué hizo nuestro Señor por la iglesia? Esposos, hay que revisar este versículo. ¿Qué hizo el Señor por la iglesia? Porque dice, así como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, el Señor murió por la iglesia. Entonces, esposos, ¿qué implica? Dedicarnos a ellas. No morir, ¿verdad? Pues entonces la vamos a dejar viuda. No está aplicando a lo natural, aunque alguna hermana haya pensado que toca, ¿va? No. No es eso. Implica que el esposo se dedique a ella. Se dedique a ella. Estoy cansado, sí, pero yo quiero pollo asado. Pero ya está cerrado. No, asalo tú, anda a encender el carbón. ¿Qué más hizo Cristo por la iglesia? Le impartió de su espíritu. Él mandó el otro consolador para que la iglesia madure y tenga el espíritu de Cristo. Él le mandó su espíritu a la iglesia. Entonces, ¿qué significa? Que el marido debe de encargarse de llevar a la esposa a una vida espiritual, a una vida del espíritu. Por eso el profeta Natán le dice a David, había un hombre que tenía una ovejita. Así tienen que ser nuestras esposas para los esposos. Su oveja número 1 no es el equipo de servicio, es su esposa la oveja número 1. La que más debe de cuidar, la que más debe de nutrir, a la que más debe de enseñarle. Y ya se me fue el tiempo, ahí viene, hermano. No era eso. ¿Qué más hizo el Señor con la iglesia? La consuela a tal grado que le mandó un consolador para que en todo tiempo la iglesia tenga consuelo. Entonces, esposos, los esposos tenemos que atender los sentimientos de ellas. Sean comprensivos, decía el otro versículo anterior, ¿verdad? Que ellas son más frágiles. A veces no las vamos a entender, hermano. Con sus sentimientos.
Y pueden hasta decir algo contrario a algo que habían dicho antes, pero sus sentimientos no podemos empezar con que, pero mujer, antier dijiste una cosa y ahora decís otra. No, no es así. Consuelo, atender sus sentimientos. Así vamos a reconocer a la esposa en la casa, en el hogar. El Señor le dejó mandamientos y un maestro inclusive a la iglesia. ¿Qué nos dice eso, esposos? No, yo tengo mi discipulado, tengo 50 discípulos. Su discípula ahí está en la cama para que le revele y le comparta a ella. Mira, amor, este versículo. Allí está en su dormitorio su discípula número 1. Entonces nosotros tenemos que ponernos pilas con la palabra. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Por eso le digo, es pasada de tráiler, ida y regreso. Y es también para que sepamos reconocerlas. ¿Y qué vamos a cosechar, hermano, de esa siembra? El honor y el reconocimiento que como esposos necesitamos. Sí, hermano. Hace mucho tiempo le oí decir a nuestro apóstol, el doctor Antonio Ríos Paredes, que él dijo en un culto, varones, dijo, todos ustedes son pastores. Y quedaron así, va viéndose unos a otros, va. ¿Por qué? Porque su primera oveja como reyes y sacerdotes del nuevo pacto es su esposa. Y si usted no hace esa labor, ¿cómo piensa hacer otras cosas? No digamos sus hijos. La mujer es corona del marido. Nosotros decidimos qué tipo de corona andamos. Si una de lata toda oxidada o una de oro. Nosotros decidimos como reyes de la casa qué corona vamos a andar. Y ahí no me diga que tiene unción para reprender demonios y para hacer un montón de cosas. Que hace llorar la guitarra o que hace llorar el piano o que canta y que danza y que brinca. Y hace llorar a la mujer también. El Señor nos ayuda, hermano. El Señor nos habilita. El Señor también se hizo pobre para que la iglesia sea rica. Rendirse aún a lo suyo para darle a ella. Le suple en prioridad, aún para con sus padres esposos. Es ella primero, antes que los padres del esposo, o sea, los propios padres. Dejarán padre y madre, dejarán la casa de sus padres para llegar a ser uno solo. Allí no es que el esposo, yo hago con mi chequera y lo extiendo a nombre de quien yo quiero. Era así una vez, cuando era soltero. Por eso, cuando nos casamos, fuimos al altar. ¿A qué fuimos al altar cuando nos casamos? A morir. En el altar hay muerte. Y allí murió nuestra soltería. Allí murió, yo hago lo que yo quiero con mi dinero. Ese día murió. De ahí en adelante, usted pasó a nombre de su esposa la chequera. Claro, tampoco ella va a hacer lo que ella quiera solamente, ¿verdad? Entonces, hermano, avancemos. La Kadosh,
Proverbios 30:11, una generación perversa maldice a sus padres y no bendice a sus madres. Aquí, hermano, ya quiero hablar, mire, de cómo los hijos han de honrar, Mire, Proverbios 23:25, alégrense tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Mire, hijos, hagan que sus padres se alegren por lo que ustedes hacen y cómo llevan su vida. Ustedes como hijos, o nosotros como hijos en nuestro rol de hijos, podemos poner alegres a nuestros padres. Y no necesariamente tiene que ser regalándoles cosas materiales, sino siendo hijos que los respeten, que les obedezcan, que teman al Señor, que amen al Señor. Esta no solamente es una alegría. Aquí se me olvidó ponerle el punto, mis hermanos de Crónicas, ahí lo vemos después. Sino que además de una alegría, hermano, de que se alegre el corazón, es una alegría que al padre, al ver un hijo así, le da esperanza y tranquilidad. A mi hijo le va a ir bien. Sabe que a su hijo le va a ir bien. Porque desde por sí ya está arrebatando una promesa del Señor. El primer mandamiento con promesa es uno de los primeros mandamientos, porque hay 3 primeros mandamientos. El primero en el tiempo, el primero en importancia y el primero con promesa. Ese. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Entonces, así honrarán y harán que su madre y su padre reciban ese reconocimiento. Este es un reconocimiento hacia los padres. Este punto es el de los padres. Hacerlos sentirse orgullosos cuando ellos hablen de ustedes, hijos, que se alegren sus corazones cuando piensen en ustedes. Porque sus padres saben qué hijo tienen y ellos estén tranquilos. Avanzamos aquí rapidito. Proverbio 23, 24 al 26. El padre del hijo bueno y sabio tiene razón para estar feliz y orgulloso. Haz pues que tu padre y tu madre se sientan felices y orgullosos. Pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo. Mi ejemplo. Esto es con los padres. Esa es la Dios habla hoy, por eso habla así, ¿verdad? Miremos entre hermanos. Génesis 42, 8, 9. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, se acordó de los sueños y le vino el enojo y la envidia, el resentimiento de todo lo que le hicieron, y se acordó de los sueños y les dijo, de seguro vosotros sois espías y habéis venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Hermano, los hermanos, aunque hayan ocurrido cosas como estas, tal vez hermanos ya grandes, tal vez hermanos que ya son padres, cada uno su familia por su lado, y ocurrieron cosas como estas, acudamos al perdón, porque eso va a traer unidad para hacernos más fuertes. Porque aquella circunstancia que trajo una división, una separación, entonces trajo una debilitación entre hermanos. Mire, si hay hermanos que tal vez están escuchando esta enseñanza, tal vez allá por las redes, ¿verdad? Y están resentidos, están molestos, están divididos con sus hermanos. Yo lo llevo a una meditación y le hago una pregunta. ¿No cree usted que no es casualidad de que usted naciera del mismo vientre junto con ese hermano o hermana con el que está peleado para que se volvieran más fuertes? Si hay un hermano o una hermana, si sus hermanos, su hermana tiene debilidad y esa debilidad le molesta, usted compleméntesela. Usted en sus fortalezas, cúbrala, cúbralo, ayúdela, ayúdelo.
se va a ganar un hermano agradecido, que después en su debilidad su hermano o su hermana le va a ayudar. Porque el año del reconocimiento y por el Espíritu Santo van a surgir dones y habilidades de todos en la casa, de tal manera que algún hermano o hermana al que usted ayudó le va a surgir lo de Dios y lo va a ayudar a usted. Entonces no dejemos que una diferencia, una pelea, una herida, un resentimiento, aún una traición, todo lo que le ocurrió a José con sus hermanos no era despropósito, era un propósito de Dios. Así que si ha sido menospreciado, despreciado por primos, por tíos, aún por padres, es propósito de Dios. Es propósito de Dios. Tal vez ya es madre, tal vez ya es padre. Ha sido un propósito de Dios. Con solo el hecho de estar buscando de Dios, le aseguro que Dios ha tenido cuidado de usted, aún en ese momento cuando lo traicionaron, menospreciaron o despreciaron. Hoy venga una unidad en el espíritu que rompa cualquier maldición que los ha separado o que los ha distanciado en el nombre del Señor. El mayor con el menor o viceversa, reconozcan lo bueno que hay en sus hermanos. Y si no ven nada, ve no sea que el problema sea de visión. Como las profecías nos decían hoy. Avanzamos. Proverbios 18:19. Más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos se paran como las rejas de un palacio. Entre hermanos, ya vimos, y usted vaya a leerse toda la historia de José. Todo lo que le ocurrió. Un hermano ofendido, hermano. Usted ha de conocer más de tal vez algún caso. Hermanos que se odian, hermanos que no se hablan. Sepan que hay un propósito en el Señor. No busquemos la venganza o el pleito. Mejor soportar aquello en Dios, es decir, curándose de resentimientos y esperar el tiempo del galardón. Esperar el tiempo del galardón, y el tiempo se nos fue, hermanos. Falta de padres a hijos. Pongámonos de pie. Manos de alabanza, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu enseñanza. Transfórmanos a cada uno, a cada una. Quizás se ha avanzado en la vida y hemos llegado a ser padres, tíos, abuelos, con diferencias familiares, por distanciamientos, por eventos que ocurrieron. Pero en la palabra podemos entender que han sido con un propósito de Dios. Vayamos a la madurez, guardándonos de toda raíz de amargura y de todo resentimiento, así como ocurrió con José y sus hermanos. Espíritu Santo, trae consuelo. Espíritu Santo, derrama tu aceite y vino para sanar toda herida. Este día y este lugar sea hoy como un mesón para atender toda herida que ha causado división en la familia, que ha traído resentimiento, que haya traído aún amarguras, pleitos, que han separado como las rejas de un palacio dentro de la familia. El Señor instituyó las familias. El Señor estableció su familia.
y en la familia que hemos nacido, allí el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Solo es cuestión de ver como Dios ve. Tal vez el resentimiento, el dolor ha traído ceguera, el dolor en el corazón, un rechazo, aún una falta de reconocimiento por un padre. No le dieron el apellido, no le dieron el nombre. Ha sido por un propósito. No hay despropósito en Dios. El Señor es nuestro Padre, y aunque padre y madre nos dejaren, con todo Él nos va a recoger. Hoy hemos sido expuestos a la palabra que nos limpia, que nos lava, palabra que nos sana, palabra que es como el vino que sana, palabra que es como el agua que trae un refresco a nuestras vidas, palabra que convierte nuestros corazones como la tierra árida, estéril, y la vuelve como un campo fértil, para que amemos, para que perdonemos, para que busquemos la reconciliación en familia, en casa, aún con los parientes. En el Cordero hay perdón, y cuando el Cordero trae ese perdón a nuestros pecados, nosotros también hemos de perdonar a los que nos han ofendido. De esa manera, la sangre de Cristo va a estar en el dintel de la puerta de nuestro corazón para ser librados de todo destructor. Porque el destructor sí vino para matar, robar y destruir. A través de ese resentimiento, de ese odio, de ese enojo, de esa rebeldía, desobediencia, amargura. Pero al comer el Cordero, somos habilitados para amar y perdonar, y poder vivir conforme al Señor dijo, y que seríamos escuchados y seríamos perdonados si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cuando Él enseñaba a orar a los discípulos: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy sea un día de sanidad, hoy sea un día de unidad. Que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo que ha traído división, que ha traído rencores, que ha traído pérdida de tiempos hermosos, pérdida de deleites, pérdida de tiempos felices, alegres en familia, pérdida aún de herencias materiales, pérdidas de un hijo, de una hija, porque no se le reconoció tal vez el apellido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, somos tu familia, somos tus hijos, y queremos ser uno solo contigo. Tú eres nuestro Padre, y nosotros somos tus hijos, y tenemos un hermano mayor a través del cual tenemos acceso a ti. Y nuestro hermano mayor envió al Espíritu Santo para consolación, para enseñanza, para ir hacia la madurez, para llevar a cada familia a la unidad, para llevar a cada familia a conquistar la tierra, a conquistar cada enemigo que se ha levantado en contra de su apellido, de su casa paterna, por generaciones. Somos la generación que el Señor ha llamado para conquistar. En el nombre de Cristo Jesús.
que estás obrando. Sí, Señor, se haga tu voluntad en nuestras vidas, se haga tu voluntad en nuestras familias. Derriba todo gigante, reprende todo enemigo que ha venido en contra de nuestras familias, para que disfrutemos, para que estemos bien, en unidad. Sí, Señor, sabemos que estás obrando. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Reconocerás tu casa como lugar seguro, contarás tu ganado y ni un solo animal faltará. Llegarás a tener muchos hijos y descendientes como la hierba del campo. Llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén.